¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas, bienvenidos, espero que estéis muy bien. ¡Feliz año! Hoy analizamos el incierto inicio de 2026, marcado por extremismos crecientes, desinformación y debates sobre servicio militar. La alegría de la huerta, vamos. Escucharemos una nueva píldora para el pensamiento de la mano de Vera López. Guillermo Altón, el profe productivo, hará una revisión de lo tratado en los últimos meses en el podcast. Jesús Rivas de Redacta.me nos traerá otra píldora de sabiduría sobre uso positivo de la inteligencia artificial y terminaremos con la sección de los acertijos peliculeros. ¡Empezamos! Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Hay años que se abren como una ventana y otros como este 2026 que se abren como una grieta. Miras alrededor y notas algo extraño. Los nuevos extremismos ya no son marginales, son cotidianos. La radicalización juvenil ya nos sorprende, alarma. Derechos que creíamos firmes empiezan a resentirse, si no a desaparecer, y la tecnología se transforma en un amplificador perfecto de bulos, deepfakes y manipulaciones que circulan más rápido que cualquier verdad. ¿O es que son la verdad? Difícil dejar de pensar en la frase del jefe del Ejército del Aire español, el general Francisco Braco. No estamos en guerra, pero tampoco en paz. Porque la paz hoy no es ausencia de guerra. La paz es equilibrio, convivencia, confianza. Y cuando la desinformación destruye la confianza, cuando una adolescente siente más pertenencia en un canal radical de Telegram que a su propio barrio, cuando la crispación se vuelve rutina, la paz empieza a resquebrajarse sin que nadie tenga que disparar un solo tiro. En Alemania, Suecia, Finlandia, Estonia vuelve al debate público el servicio militar obligatorio, la mili. Algunos países ya lo han restablecido. La historia, cuando no se aprende, vuelve disfrazada de novedad. Como afirma Javier Sampedro, creemos saber, pero no sabemos. Como Lord Kelvin, genio absoluto, que predijo que la radio no tendría futuro, los aviones más pesados que el aire eran imposibles y que los rayos X eran un fraude. Creía saber, dice Sampedro, pero no sabía. Hoy nos pasa lo mismo. Sabemos que las redes sociales están moldeando a una generación entera. Sabemos que amplifican discursos extremos, bulos y simplificaciones tóxicas. Sabemos que alteran la convivencia y la manera en que los jóvenes, las jóvenes, construyen criterio. Pero cuando llega la hora de actuar, caemos, como denuncia Sampedro, en soluciones simples para problemas complejos. La prueba, el ejemplo. Australia ha prohibido las redes sociales a los menores de 16 años. Idea contundente, eficaz, no tanto, porque prohibir no educa. Prohibir traslada el problema del lugar, pero no lo resuelve. Toda ley seca trae su propio Al Capone. Antes incluso de entrar en vigor, las adolescentes ya buscaban VPNs, identidades falsas o excusas para usar las cuentas de sus familiares. Echa la ley, echa la trampa. Es imposible no pensar en Hannah Arendt cuando escribía hace ya décadas. El mal profundo no surge de individuos excepcionales, sino de individuos sin pensamiento propio. Ese es el verdadero riesgo educativo de nuestro tiempo, no que existan voces radicales, sino que haya mentes incapaces de distinguirlas, contextualizarlas y simplemente rechazarlas. Stefan Zweig lo vio antes de la Segunda Guerra Mundial. Douglas Kelly, si no habéis visto la película Nuremberg ya estáis tardando, lo confirmó al comprobar que los mayores criminales del siglo XX no eran monstruos, eran gente corriente moldeada por un ecosistema donde pensar estaba mal visto y obedecer era lo correcto. ¿Os suena?
Vemos brotes similares, tribus digitales que reclutan adolescentes, algoritmos que empujan hacia la radicalidad, porque la radicalidad genera clics y adultos que, aún preocupados, siguen sin saber cómo acompañar a sus hijos, a sus hijas en este territorio. Es un momento difícil para tomar partido. Cualquier matiz se interpreta como tibieza, cualquier duda como traición, cualquier reflexión como debilidad. La educación no es un oficio neutro. No podemos dejar de enseñar a distinguir lo real de lo manipulado, a desconfiar de los discursos fáciles, a pensar sin permiso, a decir no cuando todo empuja a decir sí, a construir criterio, carácter y convivencia. No podremos frenar la geopolítica ni luchar contra el algoritmo, pero sí podemos educar a quienes mañana decidirán sobre todo eso. Y esa, nos guste o no, es la última trinchera de la democracia. Por eso, arrancamos este 2026 sabiendo que será un año difícil y complejo, pero que no será un año perdido si seguimos defendiendo la única herramienta que ha cambiado el rumbo de la historia una y otra vez. Porque la respuesta no es gritar más fuerte. Y por eso terminamos este primer editorial del año sin novedad. ¿Por qué? Porque la solución sigue siendo educación, con mayúscula y tilde en la O. ¡Feliz Año Nuevo! Tomo potente. Con redacta con poder, Jesús y Iván nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. En el primer programa del año, por supuesto, no podía faltar don Jesús Rivas de Redacta.me, que todavía con su smoking de la fiesta de fin de año está aquí dispuesto a darnos una nueva píldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. Hoy quiero hablarte de por qué 2026 será el año decisivo de la IA en educación. Y es que en 2025 vivimos lo que muchos analistas han llamado la gran pausa de la IA. Tras años de promesas sobre impactos radicales e inmediatos, la narrativa cambió y las expectativas se ajustaron. La comunidad tecnológica empezó a reconocer que la IA no es una varita mágica, sino una herramienta poderosa que requiere contexto, datos limpios y adaptación organizativa para generar valor real. Durante los últimos años, muchos proyectos de IA no escalaron más allá de pruebas piloto dentro de las organizaciones, por lo que implementar IA en procesos complejos es mucho más difícil que simplemente conectar una API. Pues bien, ¿qué nos enseñó 2025 sobre la integración de la inteligencia artificial? Lo que vimos en 2025 no fue un fracaso, sino un ajuste necesario de expectativas, que eran muy altas. Por ejemplo, la publicidad y las grandes promesas se toparon con cómo funcionan realmente las instituciones. Las organizaciones empezaron a cansarse y muchos proyectos no lograron resultados concretos. Y la tecnología seguía mejorando, pero ahora se valoraba de forma más realista y cuidadosa. Esta fase sirve como un punto de inflexión. Dejamos las fantasías del efecto inmediato y pasamos a pensar en cómo usar la IA de forma estratégica y sostenible. Pues bien, ¿por qué creo que 2026 será el año clave para la educación? Pues aunque 2025 fue de ajuste, eso no significa que la IA se haya detenido. De hecho, lo contrario, se están construyendo las bases para su adopción real en sectores complejos como la educación. Y aquí te dejo 3 razones clave. Por un lado, la tecnología sigue madurando. Los avances en procesamiento del lenguaje natural, asistentes generativos y herramientas multimedia siguen siendo robustos y útiles, pero ahora con un enfoque más pragmático y aplicable. En segundo lugar, el foco cambia de impacto espectacular a valor sostenido. Los educadores ya no buscan que la IA lo resuelva todo, sino que mejore procesos concretos. Por ejemplo, automatización de tareas repetitivas, apoyo en diseño curricular, retroalimentación formativa o personalización del aprendizaje. Estos usos son exactamente los que pueden escalar en 2026 porque responden a necesidades reales del sistema educativo. Y nosotros ya estamos trabajando en ello en nuestra plataforma María Chat. Por último, se están construyendo capacidades institucionales y esto es muy importante porque mientras que en 2025 muchos docentes y centros probaron IA individualmente, en 2026 veremos programas estructurados de adopción,
formación docente, estrategias institucionales de integración, políticas de uso ético, infraestructuras tecnológicas y métricas claras de evaluación educativa. Así que me atrevo a decir que 2026 será el año en que pasemos de experimentos aislados a una integración real de la IA en el sector educativo. Hasta la semana que viene, Luis. Escucha bien, no pierdas el compás en redacta.me, un clic te guiará. Aprende más, tu mente expandirá con cada píldora que Jesús dará. Qué mejor manera que empezar el año con una nueva píldora para el pensamiento de la mano de Vera López, una mujer que no necesita presentación, así que me callo. Adelante, Vera. Feliz año nuevo a todos vosotros. Una vez más, un nuevo capítulo de Píldoras para el Pensamiento. Soy Vera López, también conocida como Enfellorian o Sanidad EdTech. Arrancamos este 2026 con un año que no es uno más en el calendario, sino un verdadero punto de inflexión para nuestra formación profesional. Estamos ante el año de la consolidación digital, donde la tecnología deja de ser un adorno en el aula para convertirse en el andamiaje invisible que sostiene el aprendizaje competición. Hoy abrimos un capítulo que, en mi opinión, es fascinante, que voy a denominar de la goma al algoritmo, la inteligencia artificial en la simulación clínica. Hoy nos encontramos, mientras estáis escuchando este capítulo, nos estamos reuniendo para hablar de técnica y de salud. Es fascinante e incluso inquietante observar cómo se propone el uso de agentes de inteligencia artificial, como por ejemplo las GEMT de Google, en la educación sanitaria. No debemos olvidar que la medicina y el cuidado no pertenecen únicamente al ámbito de la labor, es decir, el mantenimiento biológico de la vida, sino fundamentalmente al ámbito de la acción y el discurso. Cuando, por ejemplo, un técnico en emergencias sanitarias se acerca a un paciente, se crea un espacio entre dos personas, una esfera de aparición donde la palabra y el gesto son tan vitales como el fármaco. La propuesta de usar la simulación y la inteligencia artificial es valiosa, solo si recordamos esto: utilizamos el artificio para entrenarnos en la humanidad. Sin estas máscaras digitales, nos sirven para ensayar el juicio, para aprender a escuchar el dolor del otro y para practicar la responsabilidad antes de enfrentarnos a la fragilidad irreversible de un cuerpo real. Entonces son herramientas dignas de nuestra atención. No dejéis que la pantalla oculte el rostro. Usad la pantalla para aprender a mirar el rostro. Que este nuevo ciclo tengáis el coraje de pensar en lo que hacéis y la valentía de cuidar la pluralidad del mundo. Preparaos, porque en la FP de Sanidad, la simulación acaba de subir de nivel gracias a la inteligencia artificial. Si hay algo que sabemos los que nos dedicamos a formar a futuros técnicos en emergencias sanitarias, es que el maniquí más caro del mundo tiene una limitación fundamental: no siente, no se angustia y, sobre todo, no nos miente. En la calle, nuestros alumnos se enfrentarán a pacientes que ocultarán información por vergüenza, familiares agresivos por el miedo y situaciones donde la comunicación es tan vital como el oxígeno. Hoy quiero compartir con vosotros cómo la inteligencia artificial generativa y específicamente la creación de agentes personalizados o GEMS nos permiten llenar ese vacío, creando lo que me gusta llamar pacientes estandarizados virtuales. A continuación, os detallo la metodología completa para diseñar e implementar estos escenarios en vuestras aulas. El primer paso es que tenemos que tener en cuenta que vamos a pasar de chatbot a actor de método. Lo primero que hay que hacer es cambiar chip. No estamos usando la IA para que nos responda a dudas enciclopédicas. Estamos utilizando la capacidad de procesamiento del lenguaje natural para crear un juego de rol clínico. Una GEM, un agente guía personalizado, en este caso de Google, pero podemos utilizar los de ChatGPT o los de Copilot, por ejemplo, actúa como una máscara digital. Nosotros, como docentes, programamos esa máscara con una personalizada, una historia clínica y unas reglas de comportamiento. Cuando el alumno interactúa con la GEM, esta no sabe que es una IA, sabe que es un paciente infartado en un tercer piso sin ascensor, por ejemplo. Esto permite entrenar competencias transversales críticas en el ciclo de técnico en emergencias sanitarias. Ejemplo: anamnesis dirigida, saber qué preguntar, gestión emocional, tratar con pacientes hostiles o en pánico,
juicio clínico, tomar decisiones basadas en respuestas verbales, no solo en monitores. Una vez que esto lo tenemos claro, tenemos que ponernos a pensar, a recrear el escenario, esa ingeniería del escenario, es decir, vamos a diseñar el prompt. Para que la simulación sea efectiva y no un simple juego, necesitamos rigor. La programación de esta gente se hace a través de un prompt estructurado, es decir, de unas instrucciones internas. No basta con decir, haz de paciente enfermo. Para diseñar un escenario de test robusto, utilizo una estructura que la divido en 6 capas de profundidad, que os aconsejo que integréis en la configuración de vuestras GEMS. La primera capa es identidad y contexto, lo que viene siendo el escenario. Aquí definimos el quién y el dónde. Para un test, el entorno es clave. Por ejemplo, eres Javi, 22 años. Estás tirado en un banco del parque un sábado noche. Hay botellas alrededor, pero no son tuyas. La segunda parte es el perfil psicológico. En este caso, en esta capa, nos distingue a un simulador físico de uno virtual. Definimos el estado emocional. La instrucción sería, estás confuso y a la defensiva. Tienes disartria, es decir, que hablas pastoso. Si te hablan con autoridad, te cierras. Si te hablan con empatía, colaboras levemente. La tercera capa es la fisiopatología que está oculta. La IA debe de tener los datos médicos, pero no revelarlos a menos que el alumno realice la acción correcta. Instrucción. Tienes una hipoglucemia severa. Tienes sudoración fría, conocida como diaforesis. Llevas una pulsera de diabético oculta bajo la manga. La capa número 4. Las reglas de interacción, es decir, la lógica del juego. Aquí es donde aplicamos la docencia. Creamos condiciones, sí, entonces, para premiar o penalizar al alumno. Regla. Si el alumno te pregunta cuánto has bebido, enfádate y di que te dejen en paz. Regla B. Si el alumno te dice explícitamente, te toco la piel o te exploro, describe, notas mi piel empapada y fría. Regla C. Solo revela que eres diabético si buscan en tus pertenencias o miran tus muñecas. La quinta capa, restricciones de seguridad. Vamos a intentar evitar las alucinaciones de la IA. La instrucción sería, no inventes constantes vitales imposibles. Si te preguntan algo de fuera de tu conocimiento, del propio paciente, di, no lo sé. Capa 6, el feedback del docente, lo que viene siendo el debriefing. Instruimos a la IA para que al finalizar con una palabra clave se transforme en tutor. Instrucción, cuando lea fin de simulación, evalúa mi actuación basándote en el protocolo XABCD y mi empatía. Una vez que tenemos esto claro, vamos a extrapolar cómo se podía aplicar esto en el aula, el modelo híbrido. Es decir, ¿cómo llevamos esto a la práctica un martes por la mañana en un taller de simulación? Os propongo el modelo de simulación híbrida. Imagina el escenario de la hipoglucemia con nuestro ya amigo Javi. Entonces, ¿qué hacemos? El montaje físico. En la camilla tenemos un maniquí básico, un compañero o alumno tapado con una manta, tenemos un monitor desfibrilador conectado y todo aquello propio de las ambulancias tipo B. El componente virtual, el alumno que hace de líder de equipo, tiene una tablet con la GEM abierta, con entrada de voz activada y también se puede proyectar con el monitor de la clase. La acción. El alumno se acerca al maniquí, pero habla a la tablet. Hola Javi, soy técnico de emergencia, ¿me oyes? La tablet Gen responde con voz pastosa. Déjame, quiero dormir, qué frío. El alumno toca el maniquí físico y dice a la tablet, te voy a tomar el pulso. La sinergia. Yo como docente estoy controlando el monitor. Si veo que el alumno interactúa bien con la IA y descubre la hipoglucemia, cambio el ritmo del monitor para reflejar la mejoría tras el tratamiento simulado. Por ejemplo, aquí tenéis una aplicación muy buena que es SIP, que ya hablaremos de ella más adelante. Y aquí podríamos tenerlo. Os aconsejo que al principio juguéis un poquito con el agente y demás para terminar de hacer los ajustes a nuestro prompt inicial. ¿Y qué sacamos de todo esto a modo de colorario o a modo de conclusión? Que integrar agentes de IA en el ciclo de emergencia sanitaria nos permite escalar la educación. Pasamos de depender de la disponibilidad de actores a tener una biblioteca infinita de pacientes, desde partos extrahospitalarios complicados hasta intentos autolíticos o accidentes con múltiples víctimas. Disponible 24/7 para que nuestros estudiantes practiquen. Y aquí concluiría este capítulo. Espero que os haya gustado esta aplicación práctica y en próximas píldoras para el pensamiento seguiremos esta misma estructura, pero aplicada a otros ciclos de la rama tanto de sanidad como de seguridad. Por todo lo demás, os deseo un genial año y sobre todo que la fuerza siempre esté con vosotros. ¡Nos vemos!
El profesor productivo, con mente brillante, usa la inteligencia artificial, sin limitante. Ahorra tiempo de trabajo docente con ardor, innovando el aprendizaje con Damos la bienvenida al año nuevo, pero sobre todo damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo, que desde su retiro de la fortaleza de la soledad de las Navidades nos envía su sección semanal. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis, y feliz año nuevo. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Parece mentira que ya estamos en 2026 y dentro de nada ya estamos aquí en las vacaciones de Semana Santa. Bueno, en realidad soy el Guillermo del pasado, de mitad de diciembre, más o menos, que quiere seguir de vacaciones de Navidad, y he preparado un episodio especial usando la funcionalidad de los audioresúmenes de Notebook LM para hacer un balance de todas mis aportaciones al podcast a lo largo de este trimestre. Antes de irme, un feliz año nuevo 2026 para todos y todas, y ya me decís qué os parece y nos volvemos a escuchar el próximo episodio. Se acaba el año, llega el final del trimestre y, bueno, con él ese momento de hacer balance, ¿no? De mirar un poco el camino que hemos recorrido. Y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Hemos reunido un montón de material de toda una temporada de un podcast que es referencia en inteligencia artificial y educación, para destilar qué es lo que de verdad necesitan saber los docentes ahora mismo. Por cierto, un apunte, parece que el creador de ese podcast, un tal Guillermo, está hasta arriba escribiendo su nuevo libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y ha delegado el episodio en una IA. Así que aquí estamos nosotros, para analizar el trabajo de la máquina. Claro. Interesante, ¿eh? No es hacer una simple lista de herramientas. Para nada. La misión aquí es conectar los puntos de todo lo que se ha ido comentando este año para tener una imagen, pues eso, una imagen completa del panorama a finales de 2025. Y te adelanto que surgen patrones muy, muy claros. Vemos un viaje que va desde soluciones súper prácticas para el día a día hasta las grandes preguntas sobre el futuro de la enseñanza, la creatividad. Vamos, un poco de todo. Pues arranquemos por ahí, por el tema que sin duda ha sido la columna vertebral de la temporada. La IA como una aliada para aligerar la carga del profesorado. De hecho, me acuerdo perfectamente de una reflexión del profesor Carlos Vázquez, que luego acabó convertida en canción con Suno, fíjate, y que lo resumía a la perfección. Decía algo como: la IA no viene para echarnos del trabajo, viene para hacer el trabajo pesado por nosotros. Un profesor con tiempo es un profesor mejor. Es un titular genial, pero, a ver, ¿cómo se come eso en el día a día de un cole? Es que esa idea conecta directamente con algo que se trató en los primeros episodios, la importancia de los hábitos. Se mencionaba el libro Hábitos Atómicas, creo que era. Y esto es una aplicación de manual. Usar la IA para esas tareas repetitivas de poco valor pedagógico es el hábito atómico perfecto. Es un cambio minúsculo que, si lo mantienes, tiene un impacto brutal en la calidad de vida del docente. Claro, pero implantar ese hábito no siempre es fácil. Supongo que la clave es empezar por algo muy, muy concreto. Exacto. De hecho, muchos profes comentaban eso, que la clave es no intentar hacerlo todo de golpe. Se trata de elegir una tarea, la que más tiempo te roba, y aplicar ahí la IA. Por ejemplo, crear cuestionarios. Es un primer paso sencillísimo. Y a partir de ahí ya puedes ir subiendo el nivel. Recuerdo el siguiente paso, que era usar ChatGPT para crear preguntas mucho más personalizadas, ¿no? Con distintos niveles, con un toque de humor. Y luego con esa herramienta gratuita, Digitalizer, creo que se llamaba, convertir ese texto al formato que necesita Kahoot. Pasas de un test genérico a un juego a medida en minutos. Justo. Y en esa misma línea, la gran revelación ha sido Notebook LM. Su capacidad para generar cuestionarios o flashcards directamente a partir de tus propios apuntes es potentísima. La idea no es solo listar herramientas, ¿sabes? Es entender que se están creando ecosistemas de trabajo donde pasas de la fuente a la evaluación, sin salir de la misma app. Vale, eso cubre la evaluación. Pero ¿y la planificación? Las programaciones, las rúbricas, ese monstruo burocrático que se come los fines de semana. Estuve programando hasta las 12:30, una burocracia que era pura tragedia, unidades didácticas y
el control de notas, más papeles que un barco que se va a la derrota. Pero llegó el algoritmo y dijo: yo te ayudo. Me hizo la programación con un criterio sesudo. En concreto los gems de Gemini. Y lo más importante es que por fin, se pueden compartir. Esto cambia las reglas del juego. Un jefe de departamento puede diseñar un gem entrenado para crear situaciones de aprendizaje siguiendo la LOMLOE con los criterios de su comunidad y lo comparte con todo el equipo. Pasamos de una solución individual a una solución colectiva y eso es un salto cualitativo enorme. O sea que el gran mensaje de este bloque es que la IA ha pasado de ser un juguete curioso a una herramienta de productividad real. Totalmente. Capaz de integrarse en los flujos de trabajo del profesorado y sobre todo de liberar tiempo. Un tiempo que, idealmente, se reinvierte en lo importante. Exacto. Se trata de automatizar lo mecánico para poder dedicar más energía a lo humano, a la atención personalizada, al diseño de experiencias, a enseñar, vaya. Y esto me encanta, porque después de ver cómo la IA se encarga de las rúbricas y los informes, el trabajo pesado, pasamos a lo divertido, a lo que de verdad nos hizo ser docentes, la chispa creativa. Y en este campo la explosión de herramientas ha sido espectacular. Si empezamos por la imagen, la temporada dibujó dos caminos muy claros en la creación de avatares. Por un lado, herramientas como Sora de OpenAI, que son más artísticas, más interpretativas. Y por otro, cosas como Nano Banana de Google, que lo que buscan es una fidelidad casi fotográfica con la imagen original que le das. Depende del objetivo. Para un proyecto de gamificación donde los alumnos crean sus personajes, pues la libertad artística de Sora o la calidad de ilustración de Recraft, que tiene un plan gratuito muy bueno, es ideal. Pero para personalizar una presentación con las caras de los alumnos convertidas en exploradores, la fidelidad de Nano Banana es perfecta. La clave es que el docente tenga la paleta de opciones y sepa cuándo usar cada pincel. Eso va más allá de la tecnología. Es pura pedagogía emocional. Y en esa misma línea de crear contenido, vimos todo el debate sobre las presentaciones. Y más que una lista de herramientas, lo que quedó claro es que la IA nos obliga a elegir. Por un lado tienes la vía rápida, Brisk, que te monta algo básico en segundos. Es comida rápido, vamos. Por otro, herramientas como Mark Slides, que te exigen aprender un lenguaje sencillo como Markdown, pero a cambio te dan un control absoluto. Eso es cocinar tú desde cero. Y en medio, pues tienes Canva, que sería como un kit de cocina. Te da buenos ingredientes y una receta, pero el montaje final es tuyo. Me gusta esa analogía. La IA no es un único botón mágico, sino que nos obliga a decidir entre velocidad y artesanía. Y esa elección también es educativa. Y por supuesto, no podemos olvidar la música. Suno ha sido la estrella absoluta, usada para todo. Y si pido una actividad que sea original, algo que a mí no se me ocurre que me haga flipar, le digo, quiero un proyecto con toque de sal y mar, y me saca una situación que es digna de admirar. La creatividad te la compro, ya no hay más excusa. Tiempo para el café y para darle a la musa. Pero esto ha abierto una conversación mucho más profunda con la aparición de artistas de IA, como la banda esta, The Velvet Sundown, o el ídolo de K-pop, Kion. Nos obliga a preguntarnos qué valor tiene el arte cuando lo genera una máquina. Que, por cierto, nos lleva de cabeza un tema legal y ético que se repitió muchísimo, sobre todo con los avatares, los derechos de imagen. Es un punto crítico. Crítico y no negociable. Y volviendo al debate del arte, me quedo con una cita de Miguel Espada que se comentó: cuando la IA sea artista, será artista para las otras IAs, no para nosotros. La idea de fondo es que la IA no es el artista, es la herramienta. Es como el tórculo, la prensa de grabado del siglo XV. Esa tecnología no reemplazó al artista, le dio el poder de distribuir su obra a una escala nunca vista. La IA es nuestro tórculo digital. Vale, hemos liberado al profesor de la burocracia y le hemos dado un arsenal de herramientas creativas. Pero el verdadero cambio de paradigma llega cuando este poder pasa a manos de los estudiantes, ¿no? ¿Qué hemos visto ahí? Aquí entramos en un terreno fascinante. La IA como tutor personalizado. Se han consolidado dos grandes modelos. Por un lado, el modo de estudio de ChatGPT, que tiene un enfoque muy socrático. No te da la respuesta, sino que te hace preguntas para que tú llegues a la conclusión. Te guía en el razonamiento.
Y en la otra esquina, el aprendizaje guiado de Gemini, que es mucho más proactivo. No se limita a responder, sino que te sugiere temas, te enriquece con vídeos, con imágenes y te permite crear flashcards o cuestionarios sobre la marcha. Es menos un filósofo socrático y más un compañero de estudios súper entusiasta. El problema es que ambos compañeros de estudio, a veces, se inventan las cosas. Y este ha sido el punto de inflexión crítico de la temporada. Se ha visto una y otra vez que, aunque son muy buenos recitando fórmulas, cometen errores graves en problemas de mates o de lógica. Fallan en el razonamiento previo, en traducir el lenguaje humano a pasos lógicos. Lo que, paradójicamente, es una oportunidad de aprendizaje increíble. Exacto. El mensaje para el alumnado ya no es «no uséis la IA», sino «usadla con espíritu crítico». La tarea ya no es solo resolver el problema, es evaluar si la solución que te da la IA es coherente. El estudiante pasa de ser consumidor a ser auditor, y eso desarrolla el pensamiento crítico a un nivel muy superior. Además de los errores, está el tema del acceso seguro. No podemos soltar a los alumnos en ChatGPT y ya está. Por supuesto que no. Y aquí es donde las herramientas creadas por el docente, como los GEMS de Gemini, son tan importantes. Un profesor puede crear un chatbot seguro que solo responde sobre la Revolución Francesa usando los apuntes que él ha elegido. Creas un entorno fiable. Y la evolución de Notebook LM para mayores de 14 y su futura integración con Google Classroom apunta en esa dirección. Entornos de IA amurallados para educación. Pero vamos, la supervisión docente y cumplir las normativas de edad sigue siendo la base de todo. De acuerdo. Recuerdo el revuelo que se montó con el bloqueo temporal de la formación en IA en los centros de Andalucía. Ese fue un caso de estudio perfecto. Y la decisión de paralizar la formación, más allá de las intenciones, provocó un perjuicio colectivo evidente, retrasar al profesorado sin un beneficio claro. Es una reflexión potente. Y me lleva a otra que también tuvo mucho peso, la del sesgo de los propios modelos. Efectivamente. Se comentó un estudio fascinante, Which Humans, que venía a decir que los grandes modelos de lenguaje no piensan como un humano en general. Piensan como un tipo de humano muy específico, que el estudio define con el acrónimo WEIRD. Occidental, educado, industrializado, rico y democrático. La IA no refleja la diversidad del pensamiento global, sino la de una pequeña parte de él. Entonces, después de todo este viaje, desde la herramienta más práctica hasta la reflexión más profunda, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje final? Pues, a pesar de los riesgos y los debates, el tono general ha sido marcadamente optimista. Y creo que el mensaje principal, casi un mantra, es que la IA es una colaboradora de lujo. No es un sustituto, no es un enemigo. Es una herramienta potentísima para liberar al profesorado del trabajo tedioso y devolverlo a la esencia de su vocación. Educar, inspirar, acompañar. Totalmente de acuerdo. Y hay que decir que generar un episodio semanal con este nivel de análisis requiere un esfuerzo enorme. Desde aquí, nuestro reconocimiento a esa labor y nuestros mejores deseos para un muy, muy feliz Año Nuevo 2026. Y, por supuesto, un mensaje de ánimo a todo el profesorado que escucha. Seguid explorando, seguid aprendiendo y, sobre todo, seguid compartiendo vuestros descubrimientos. Sois los verdaderos pioneros en esta nueva frontera. Muchas gracias, queridos T1000 y T800, que sois a los que despedimos hoy en la sección de Guillermo Antón, el profesor productivo, que está, supongo, en un sillón acariciando su gato, mirando un montón de pantallas. Muchas gracias y feliz Año Nuevo. Guillermo, te esperamos para la próxima semana, ¿eh? Oía, bendito becario, que me quita el papel y me da el horario. No me suplantas, niña rula, que no te enteras. Tú pones el dato, yo pongo las maneras. Oía, me devuelves el tiempo para educar con retranca y con sentimiento. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo.
Vamos viendo el final y aunque tengamos año nuevo, la sección de los acertijos peliculeros no hay quien la mueva. La semana pasada escuchábamos... Alérgico a las mujeres, eso es lo que es. Vaya rollo que le está soltando. Seguramente se conocieron por un anuncio en alguna revista para intelectuales. Académico de 30 años desea conocer a mujer interesada en Mozart, James Joyce y sodomía. Se trataba de la película Annie Hall, dirigida por Woody Allen en el año 1977. El ganador de esta semana es un viejo rockero del programa. De nuevo, Eduardo Ramos se lleva el gato al agua. Enhorabuena, Eduardo, nos estás dejando la estantería vacía. Y para esta semana... Estoy desesperado, doctor. Necesito ayuda. Tengo que cambiar mi forma de vida. Y si no es suficiente, cambiaré mi modo de comportarme. Porque nadie te quiere cuando eres viejo y gris. Con unos cambios seré feliz. Sí, señor, con unos cambios seré feliz. No he podido evitarlo. ¿Cree que estoy loco? No. Entonces, ¿qué me pasa? Para empezar, que canta usted fatal. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. Ya queda menos para acabar las fiestas. Como siempre, bueno, mucho más que siempre, moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. ¡Adiós! Winning, death is